Teoría sobre el sujeto. Echemos un vistazo a lo principal sobre el sujeto para que tengáis un poco una idea de lo que hemos visto en clase y de lo que habría que repasar con las ideas principales y algún ejemplo. Lo primero de todo, ¿qué es el sujeto? Pues el sujeto gramatical, que es con el que trabajamos en las oraciones, porque otra cosa distinta sería el semántico o el lógico. El sujeto gramatical es un sintagma nominal que concuerda en número y persona con el verbo de la oración. ¿Cuántos tipos de sujeto hay? Vamos a trabajar con un sujeto explícito o expreso, que es el que está presente en la oración en forma de sintagma nominal, o con un sujeto omitido o elíptico, que es el que, no estando presente dentro de la oración, se puede deducir por los morfemas de número y persona del verbo. Y luego vamos a ver que hay un sujeto agente, que es el más habitual, digamos, el que vemos en las oraciones activas, que realiza la acción verbal, y un sujeto paciente, que sufre esa acción verbal y que está presente en las oraciones pasivas y que realizaría la función de complemento directo en la oración activa. Cuando estudiemos el complemento agente y el complemento directo y veamos este paso de la oración activa a la pasiva, veréis a lo que me refiero con este tipo de sujetos. No obstante, vemos algunos ejemplos. Ese chico de ahí juega estupendamente al fútbol. Como os digo siempre, lo primero que hacemos es buscar el verbo. ¿Por qué es lo primero que hacemos buscar el verbo? Porque nos da las pistas de todo, de qué complementos puede llevar, de si el verbo está en activa o en pasiva, de si es ser, estar o parecer. Juega. ¿Cuál es el sujeto? Ese chico de ahí. El resto, el predicado. Sintagma nominal sujeto, sintagma verbal, predicado verbal. ¿Vale? Si os fijáis, en este caso tendríamos un sujeto que estaría explícito y que sería agente. Y además, si os fijáis, ese chico de ahí fuera es una tercera persona del singular y juega está en tercera persona del singular. Abajo. Siguiente oración. Les encanta el olor a mojado en verano. Encanta. Tercera persona del singular. En este tipo de oraciones muchas veces es donde más os confundís, porque tendéis, no sé muy bien por qué razón, a poner les como sujeto, pero les es una tercera persona de plural. Nunca puedo tener un sujeto en plural con un verbo que está en singular. ¿Vale? De hecho, veremos que la manera de reconocer el sujeto es con la concordancia. Ya os lo empiezo a adelantar. Les encantan el olor a mojado en verano. Si os fijáis, esta oración, usamos el asterisco en gramática para decir que es incorrecta, no sería correcta. Les encantan el olor, no, tendría que ser les encantan los... Uy, os he puesto dos oes. Les encantan los olores. De tal manera que cuando pongo el verbo en plural, pongo el sujeto en plural. Y por lo tanto, en esta oración de aquí, el olor a mojado, bueno, en verano podría ponerlo dentro o fuera, como complemento del verbo o como complemento del sujeto. El olor a mojado, sintagma nominal, sujeto. ¿Vale? En este caso tendríamos un sujeto agente, otra vez, y un sujeto explícito. Vale, siguiente oración. Borro un poco esto de aquí arriba. Vale. Siguiente oración. Verbo. Fue construida. Lo que os decía, siempre es interesante que miremos primero el verbo porque aquí, por ejemplo, nos da una pista. El verbo está en pasiva. ¿Cuál es el sujeto? La Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada fue construida por los árabes. Las Alhambras de Granada fueron construidas por los árabes. Esto, nuestro sintagma nominal sujeto. Sintagma verbal, predicado verbal. En este caso, sujeto explícito, puesto que lo tenemos en la oración, y paciente. ¿Por qué? Os adelanto algo que veremos en otros vídeos. Si pongo la oración pasiva en activa, la Alhambra de Granada será complemento directo. Los árabes construyeron la Alhambra de Granada.
¿vale? Fijaos en que aquí la Alhambra de Granada ha pasado a ser el complemento directo, que es el sujeto paciente de la oración pasiva. Vale. Continuemos con las explicaciones. ¿Qué sintagmas pueden ser sujeto? El sintagma nominal es el único sintagma que realiza la función de sujeto. Hay algunos casos excepcionales con preposiciones, sobre todo con entre, en las que también es un sujeto, pero es algo que este curso no veremos. Entonces, este año única y exclusivamente el sintagma nominal es el que puede ser sujeto. Quiero decir con esto, cuando empieza algo por a, por de, por para, no pueden ser sujeto, y cuando es un sintagma adjetival o un sintagma adverbial, tampoco, solamente un sintagma nominal. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Vale. Lo primero de todo, en clase os digo muchas veces que si al verbo le pregunto tonterías, el verbo me contesta estupideces. Muchos tenéis metido en la cabeza que preguntándole al verbo quién o qué, reconocemos el sujeto. Esto en muchos casos puede dar lugar a error. ¿Por qué? Porque la pregunta qué también nos sirve para el complemento directo. Y resulta que quién a veces lo confundís con a quién y eso nos da falsos sujetos. Entonces, por ejemplo, me gusta el arroz. ¿Qué hacéis? Preguntar. ¿Qué me gusta? Y claro, aquí preguntáis ¿qué me gusta? Porque no os cuadra quién. Y la respuesta que os da es el arroz. Y sí os resulta como complemento, como sintagma nominal sujeto. ¿Qué pasa? Que a la misma pregunta de ¿qué como? Donde utilizaría la misma pregunta, ¿qué? Aquí también me contesta el arroz. ¿Y qué pondría? ¿Sintagma nominal sujeto? Pues en este caso tendría un error, porque aquí arroz es complemento directo. Por contra, cuando veis el complemento directo decís que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo otro que pasa? Que hay ocasiones en las que aquí nos encontramos sintagma nominal complemento directo. ¿Por qué? Porque como le hemos preguntado qué al verbo, ¿qué me gusta? El arroz. ¿Qué como? El arroz. Y esto aparece como complemento directo que no es. La otra pregunta que le hacéis a veces al verbo, que es ese quién o a quién, a veces os da como falso sujeto este me de aquí, que nunca podría ser sujeto tampoco. Entonces, ¿cuál es la única manera fiable 100% de reconocer el sujeto de la oración? Cambiar el número del verbo. Si el sujeto es un sintagma nominal que concuerda con el verbo en número y persona, cuando yo cambio el número del verbo, me cambiará el número del sujeto. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, me gusta el arroz. Si lo pongo en plural, me gustan el arroz, es una oración que sería agramatical, no suena bien. Tendría que ser me gustan los arroces. De tal manera que cuando yo he cambiado a plural, el sintagma se ha tenido que transformar a plural. Y así veo también que en esta oración de aquí al lado, donde tengo un sujeto omitido, como arroz, comemos arroz. ¿Vale? Aquí vería que arroz no se modifica y que lo que sí que cambia es ese yo que sería sujeto aquí, en este caso sería nosotros. Luego, la única manera 100% fiable de reconocer cuál es el sujeto de la oración es cambiar el número del verbo. Lo que cambia al cambiar el número del verbo será el sujeto. Y en el último apartado, este apartado que hemos denominado cuidado con, que digamos que son como pequeños consejillos o asuntos a tener en cuenta basados en los errores que vemos más frecuentemente. 1. El sujeto nunca empieza por preposición. Os he dicho antes los casos excepcionales de entre, pero os digo esto porque me encuentro muchos casos en los que cuando la oración empieza por a mí, decidís que ese a mí tiene que ser el sujeto. Nunca empieza por preposición. Y nunca empieza por la preposición a ni en los casos excepcionales. 2. Los únicos pronombres personales, esos que normalmente estudiáis en una tablita, que pueden ser sujeto son yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes. Nunca van a ser sujeto de la oración esos otros pronombres que aparecen al principio en oraciones
raras vamos a decir para vosotros, como esas de me gusta el arroz, me encanta viajar, nunca van a ser sujeto ese nos, ese me, ese te, ese se, ¿vale? Porque solamente pueden ser o complemento directo o complemento indirecto. Lo último que me gustaría recordaros antes de que veamos algunos ejemplos es que hay oraciones que no tienen sujeto, ni omitido ni expreso, y son las llamadas oraciones impersonales. Las oraciones impersonales no son las que tienen un sujeto que puedo deducir de los morfemas verbales, sino aquellas que no tienen sujeto. Vale, algunos ejemplos de oraciones con sujeto que os he dejado. Vivieron muchos años lejos de todo los nuevos vecinos de mi tía Laura. Primero de todo, verbo, vivieron. Tengo el verbo en tercera persona de plural. Por lo tanto, el sujeto tendrá que ser algo que esté en tercera persona de plural. Vivieron muchos años lejos de todo los nuevos vecinos de mi tía Laura. Lo pongo en singular. Vivió muchos años lejos de todo. Los nuevos vecinos de mi tía Laura. ¿Vivió los nuevos vecinos? No, el nuevo vecino. El nuevo vecino de mi tía Laura. Fijaos en que cuando pongo el verbo en singular me veo obligado a cambiar el nuevo vecino, ¿vale? Entonces, vivieron muchos años lejos de todo los nuevos vecinos de mi tía Laura. Esto es el sintagma verbal predicado verbal y esto el sintagma nominal sujeto. No se pone habitualmente el análisis, pero como lo hemos visto, pues sería un sujeto expreso o explícito y agente. Determinante, sintagma adjetival complemento del nombre núcleo, núcleo y sintagma preposicional complemento del nombre, enlace, término, determinante, núcleo y esto sintagma nominal aposición, núcleo. Os recuerdo que la aposición es un sintagma nominal que complementa a otro sintagma nominal. Y luego en el predicado pues tendríamos vivieron núcleo, muchos años y lejos de todo, muchos años sintagma nominal complemento directo, los vivieron, determinante y núcleo y lejos de todo sintagma adverbial complemento circunstancial de lugar, núcleo, sintagma preposicional complemento del adverbio, enlace, término y núcleo. Vale. Nos llevaron unas cestas de frutas riquísimas durante nuestra convalecencia. Verbo. Llevaron. Nos llevaron unas cestas de fruta. Tendría que ponerlo en singular para ver cuál es. Nos llevó unas cestas de fruta durante nuestra convalecencia. No aparece ningún sintagma nominal, por lo tanto, sujeto omitido, él o ella. Sujeto omitido, me había quedado con la oración de abajo. Ellos o ellas. ¿Vale? Aquí sí que sería él o ella, arriba ellos o ellas. Tercera persona de plural. El resto. Toda la oración, sintagma verbal, predicado verbal, núcleo, nos, complemento indirecto, núcleo, unas cestas de fruta riquísimas y durante nuestra convalecencia. Esto aquí pegado. Sintagma nominal, complemento directo, determinante, núcleo, sintagma preposicional, complemento del nombre, enlace, término y núcleo. Y sintagma adjetival, complemento del nombre, núcleo. Y esto, sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo, enlace, término, determinante y núcleo. ¿Vale? Así tenemos un ejemplo de sujeto explícito y aquí tendríamos un ejemplo de sujeto omitido. La última oración que os planteo como ejemplo
Cada año llueve más en primavera. Llueve es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Cada año él llueve más en primavera porque tendría que ser una tercera persona del singular. No, esto es una oración impersonal, ¿vale? De las que conocemos de fenómeno meteorológico. El verbo llover no tiene un sujeto, no llueve nadie, ni llueve algo o alguien. Todo lo que tengo en la oración es un sintagma verbal, predicado verbal, complemento circunstancial de tiempo, el núcleo, complemento circunstancial de cantidad y complemento circunstancial de lugar, ¿vale? No analizo más arriba por no alargar aún más el vídeo.